Por lo tanto, el presidente actual tiene esa carta que nosotros enviamos, donde nosotros solicitamos que se haga una reforma constitucional entre los varios puntos que hemos mencionado. También estamos hablando de la modernización de la administración pública y hemos hablado también de sanear las finanzas públicas. Son datos o elementos que son importantes para la estabilidad social que requiere este país, ya que van a venir momentos muy difíciles en Panamá, posiblemente uno de los momentos más difíciles de toda la historia de Panamá. Cuando nosotros hablamos de la modernización del Estado, estamos hablando de la transformación digital, estamos hablando de tener competitividad, estamos hablando de mejorar nuestro sistema educativo, estamos hablando de sanear las finanzas públicas. Son muchos los elementos, pero nosotros tenemos que empezar a eliminar subsidios estatales. Hoy 7 de mayo de 2024, 2 días luego de las elecciones, hoy es martes y sigue el conteo y el escrutinio en distintas juntas nacionales de escrutinio, en donde pues se está verificando que el conteo de los votos sea fidedigno. Algunas incidencias, sobre todo en provincias centrales. Continúa también en la Junta Nacional de Escrutinio para escrutar cada uno de esos votos para presidente en el Parlatino, a espera pues de la totalidad de las actas para la proclamación oficial del próximo presidente. También nos han dejado saber que a las 3 de la tarde estaría reuniéndose el presidente Laurentino Cortizo con el presidente electo José Raúl Mulino para hacer ese primer encuentro de cara a lo que será el proceso de transición para la toma de posesión el próximo 1 de julio de 2024. Por supuesto que lo que se viene ahora es todo este periodo transitorio. También aquí se nos ha dejado saber que el alcalde capitalino José Luis Fábrega tendría una reunión este viernes con el alcalde electo de la ciudad de Panamá, Mayer Misrachi, también para iniciar ese proceso. Pero ¿qué viene? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde hay que empezar a enrumbarnos? Ya algunos gremios han manifestado su intención de que se tome en cuenta todas estas agendas que se han presentado, entre esas la Agenda 2050 presentada por el CONEP y APED también. La Cámara de Comercio e Industrias ha presentado esta Agenda País para el próximo quinquenio, y entre esas propuestas u hojas de ruta también están algunas think tank que nos acompaña aquí pues cada martes, la think tank Trinca, para evaluar un poco y generar esa conversación que nace del debate y convergencia de ideas. Y luego de algunas semanas que no había estado acá con nosotros, ya vuelve el presidente de la think tank Trinca, aquí, doctor Miguel Ángel Cañizales. Gracias por acompañarnos aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y un saludo especial a todos los radioescuchas. Bueno, un gusto. La verdad que hay que, y lo decía ayer también, felicitar nuevamente a todo el pueblo panameño que se apersonó a ejercer su derecho al sufragio y hicieron una verdadera demostración de patriotismo a el ejercer su voto. 77% de participación. Eso es un número bastante importante, considerando que en la región, incluso países en donde no hay una participación, donde no hay, digamos, en Panamá no hay esa obligación de ir a votar. En otros países sí, les imponen multas que no son tampoco tan altas, pero son multas por no ejercer el voto. En Panamá eso no pasa y aún así la participación fue bastante alta. Así que eso es importante. Así es, hay que felicitar al pueblo panameño porque se llevó a cabo un proceso electoral tranquilo, sin mucha problemática, y se eligió un nuevo presidente, que es el presidente de todos los panameños. Los jóvenes salieron a votar, la sociedad panameña salió a votar, y eso es un acto heroico de la sociedad panameña. Por supuesto. No, y claro que va a existir todavía algunos focos en donde hay inconvenientes o incidentes, habrá impugnaciones, eso es natural, es normal, pero fuera de esos temas que son muy específicos y aislados, aparte de que Panamá tiene esa peculiaridad que no tiene esa figura de doble vuelta, de una segunda vuelta, perdón, sino que pues por el mínimo de votos se gana. Claro que cada uno, y sobre todo cuando la diferencia es mínima, va a pelear el mínimo voto. Pero hablemos un poco de lo que se viene, ¿no? Porque son 5 años, doctor Cañizales, en donde el nuevo gobierno le toca enfrentar retos, tanto los inconclusos, los no atendidos
y los generados también a raíz de la gestión que ha tenido el gobierno de Laurentino Cortizo. Y hay problemas que vienen de arrastres y otros que se van generando. Hemos hablado incluso acá de los retos del siglo XXI, y parte de eso pues está en solucionar el problema de la educación, que usted conoce a cabalidad, ser experto en educación. No obstante, hablemos primero sobre el tema de Trinca, ¿no? Que se ha presentado esta agenda que mencionaba yo hace un momento, con algunos aspectos prioritarios. Este gobierno empieza no con un escenario sencillo, hay varios retos. Sí, hay una alta complejidad técnica y operativa estos años que están por venir. Sin embargo, Trinca, como es un grupo de pensamiento, un laboratorio de ideas donde convulgan muchas personas de diferentes corrientes ideológicas, ha hecho una propuesta de gobernabilidad democrática e institucionalidad política que se le envió a todos los candidatos de la República. Por lo tanto, el presidente actual tiene esa carta que nosotros enviamos, donde nosotros solicitamos que se haga una reforma constitucional, entre los varios puntos que hemos mencionado. También estamos hablando de la modernización de la administración pública y hemos hablado también de sanear las finanzas públicas. Esos son datos o elementos que son importantes para la estabilidad social que requiere este país, ya que van a venir momentos muy difíciles en Panamá, y posiblemente uno de los momentos más difíciles de toda la historia de Panamá. Cuando nosotros hablamos de la modernización del Estado, estamos hablando de la transformación digital, estamos hablando de tener competitividad, estamos hablando de mejorar nuestro sistema educativo, estamos hablando de sanear las finanzas públicas. Son muchos los elementos, pero nosotros tenemos que empezar a eliminar subsidios estatales e instituciones, porque tenemos un problema financiero muy grande que vamos a tener en aquellas organizaciones de carácter público y privado. Es decir, necesitamos nosotros que los subsidios sean dados públicamente y no privados para tener control sobre esos casos. Tenemos que reducir al mínimo necesario el número de autos oficiales. Son demasiados autos oficiales, hay que venderlos porque se viene una crisis muy seria, y los celulares también, y que cada uno, de acuerdo al nivel y al salario que tenga, puede pagarlo como lo hacen en otros países. Doctor, usted habla de austeridad con los señalamientos que expresa. Necesitaríamos entonces replantear la forma en la que se inicia la administración. Mulino hablaba también de eficiencia en la administración pública, y sabemos que está un poco difícil el tema de empezar con infraestructura e inversión pública, porque la gran pregunta que surge es de dónde sacamos plata. Sí, bueno, este es un tema difícil que vamos a tener, pero a mí me parece que el nuevo presidente tiene que hacer una gran reconciliación nacional, debe llamar a todos los candidatos presidenciales y ver su programa y hacer un solo programa, porque habían elementos muy buenos en los diferentes programas de diferentes candidatos, y empezar a actuar, y entre todos, por ejemplo, en el área de la educación, tendría que empezar a llamar a los gremios docentes, a las asociaciones de escuelas, directores de escuelas oficiales, a los supervisores, y sentarse. Hay que negociar. No puede haber cambio en nuestro sistema educativo si no involucramos a los gremios docentes y a los directores de los centros escolares. Y además de eso, a partir de ahí, empezar a hacer compromisos con indicadores de medición. Por ejemplo, el primer tema para mí sería ver cómo vamos a bajar el tema de la lectoescritura, que es una deficiencia académica muy grande que afecta a todos los niveles y afecta los otros elementos de deficiencia académica, que nuestros niños de tercer grado y cuarto no sepan leer, y que el 52% de nuestros jóvenes que se gradúan de escuelas medias, a lo que llamaban secundaria, no comprendan lo que lea. Es una gran dificultad, porque tienen problemas en la capacidad de análisis y síntesis, en utilizar el pensamiento crítico y ahora el pensamiento complejo. Por eso que es un tema que hay que prestarle mucha atención, hay que trabajarlo como tema política pública de Estado para poder lograr los objetivos. Ahora, me parece interesante también que hoy, 7 de mayo, 2 días después de que el tribunal hiciera esa llamada, luego de los resultados extraoficiales del TER, a el virtual
presidente electo José Raúl Mulino, y digo esto porque todavía falta la proclamación oficial de la Junta Nacional de Escrutinio, pero ya pues prácticamente el país lo ha aceptado, los candidatos lo han reconocido como el próximo presidente de Panamá, y ya el presidente Cortizo hoy estaría reuniéndose con el licenciado José Raúl Mulino para iniciar ese proceso de transitoria. Hablemos entonces del tema de las políticas públicas, porque la política pública en Panamá, por lo menos, y tomando algo muy puntual como el Compromiso Nacional por la Educación, que en este tema educativo es esa hoja de ruta, esa base que tenemos como nación para poder solucionar el problema educativo, pero en papel la tenemos, y si nos vamos allá a buscar lo que es esa política pública en educación, la ejecución, los resultados no se están viendo. ¿En dónde está fallando? Bueno, si no se están viendo porque nos han establecido como política pública de Estado sostenible. Cuando hablamos de política pública significa que a veces el gobierno puede hacer política pública, pero lo hace durante 5 años. Uh-huh. Eso no es política pública. Cuando hablamos de política pública de Estado sostenible, es que trascienda los años de gobierno y perdure en los próximos años. Por eso es importante que hay una política pública interesante que se implementó en el año 2018, uh-huh, que es COPEME, donde claro, hay que implementar 37 políticas públicas y 241 líneas de acciones específicas que se acordaron en el Compromiso Nacional por la Educación. Uh-huh. Y eso se hizo a nivel de todo el país. Eso hay que hacerlo. No ha brillado, no ha tenido el éxito que se esperaba o que no ha habido el apoyo que debió haber tenido, pero es un momento de comprometer a la ciudadanía, al Ministerio de Educación, y que el Ejecutivo nombre una comisión que dependa del Ejecutivo, que le dé seguimiento a eso, porque ahí están estipuladas todo lo que hay que hacer. Y hay más de 30 a 40 informes que se analizaron para poder lograr ese objetivo. Claro, porque a mí me consta, porque con COPEME he tenido un acercamiento y ellos no son ejecutores. O sea, ellos dependen... Es justo lo que usted menciona. O sea, dependen de la ejecución, en este caso, del Ejecutivo, cómo el Ejecutivo realmente atendió ese tema de política pública. Y ahí vemos algunas de las deficiencias, ¿no? En que tienen, digamos, esa hoja de ruta, y cómo la implementan ya es una decisión muy del gobierno. Y eso va muy de la mano con mi siguiente pregunta, porque tiene que ver mucho con el tema de las agendas. Y entiéndase que la agenda pues es importante y necesaria, porque también he escuchado que se ha satanizado el tema de tener agenda. Yo pienso que tener agendas es una forma eficiente y organizada de poder gestionar tanto los recursos como el tiempo, porque el gobierno solamente tiene 5 años, doctor Cañizales, para ejecutar todo el plan que ha planteado y para intentar resolver los problemas. Y ojo, no que quiera defender al gobierno de Cortizo, pero este gobierno le tocó huracán, pandemia, conflictos sociales. O sea, es como que muy complicado también señalar al gobierno sin considerar esas cosas. Pero bueno, por eso es que no se puede perder tiempo en el tema de la educación. Claro. Y hay que priorizar la educación. Tenemos un gran problema financiero y económico, pero la educación puede resolver lo económico, pero lo económico no resuelve la educación. Por lo tanto, crecimiento económico y desarrollo humano no es sinónimo ni es lo mismo. Una cosa es cuando un país crece económicamente, pero cuando el desarrollo humano está muy por debajo. Entonces es inestable esos procesos. Cuando crece el desarrollo humano y el crecimiento económico debajo, es inestable. Lo ideal es cuando ambos crecen en una pirámide y se mantienen al mismo nivel. Crecimiento económico con desarrollo humano. Por eso que debe ser apolítica las políticas públicas y no pueden ser dictadas por partidos políticos ni por ningún grupo en especial. Tienen que concertar con la sociedad panameña, y es un organismo libre de influencia política y que se empiece a trabajar de una manera seriada y que además le pregunten a los jóvenes cómo quieren su educación. No es posible que a esta altura todavía estemos formando estudiantes para el país.
o ni siquiera para la región. Tenemos que formar estudiantes para el mundo a nivel global. Pero cuando un estudiante se termine su universidad o termine su escuela secundaria, tenga la posibilidad de ingresar a cualquier universidad del mundo. Pero para eso necesitamos desarrollar una serie de competencias, y entre esas competencias están las competencias que ahora les voy a hablar más adelante. Claro. Pero que sí es importante que tengamos en cuenta todo lo que está pasando en el mundo. El Foro Mundial, por ejemplo, creo que le comenté la vez pasada, que dijo que para el año 2025 íbamos a tener 85 millones de puestos, iban a estar desplazados. ¿Por qué van a estar desplazados? Por el cambio que existen entre el trabajo entre los humanos y las máquinas. Pero sin embargo, se van a crear 97 millones de nuevos empleos. Y los que se adapten mejor son los que van a subsistir en esos puestos de trabajo, entre lo que son los sistemas sociotécnicos, lo que son las máquinas y los algoritmos. Por eso hay nuevas profesiones que tenemos que ir incentivando. Hay un nuevo derecho, el acceso libre al Internet. El 30 de julio de 2016 se estableció en las Naciones Unidas el Internet como un derecho humano. Por lo tanto, ese derecho humano debe ser gratuito en todos los centros escolares. Panamá no tiene Internet gratuito. Lo tienen algunos sectores de la población, pero hay una gran cantidad de estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar y se les violaron sus derechos cuando hubo la pandemia. Muchos estudiantes no tuvieron acceso ni universitario, ni en la media, ni en la premedia, y mucho menos en primaria. Bueno, y mira que es interesante porque hablando precisamente del Internet, el gobierno de Martinelli inició un programa que recuerdo, Internet para Todos, que se esperaría que 10 años después este programa hubiese mejorado en términos de conexión e infraestructura. Y usted está diciendo algo que es verdad. Hoy día hay colegios que lastimosamente no tienen, porque hay un problema también de dar seguimiento a las políticas públicas y respetar. Pero también usted mencionaba algo muy interesante que me llama mucho la atención. Y es que, por supuesto, que hay que motivar el tema económico, hay que rescatar también este tema, hay que hacer que haya más dinero, pero también el hecho del desarrollo del individuo que parte de una buena educación es lo que nos asegura la sostenibilidad y la calidad de vida. Claro, porque ese es un nivelador social. Claro, porque esa persona que vive en un barrio con vulnerabilidad, en un área donde probablemente sea propenso a ser miembro de alguna pandilla y demás, si no tiene esas herramientas que le facilitan la oportunidad de desarrollarse como individuo, no importa cuánto avance el país, esta persona se puede quedar rezagada. Mire, yo me puse a analizar y a pensar estos días de elección, porque nosotros teníamos un programa, un proyecto que se llamó Conéctate al Conocimiento, donde se hacían mapas conceptuales, donde trajimos a Nova, el creador de los mapas conceptuales, que eso sirve para organizar y ordenar el pensamiento, para que los estudiantes aprendan a pensar. Nosotros capacitamos a miles de estudiantes, miles de docentes y muchos directores de escuela, y eso se cerró. Lastimosamente, hoy día tuviéramos una población más capacitada cognitivamente para pensar y analizar. Ahí es a lo que yo me refiero cuando hablo de que debe ser una política pública sostenible y que debe estar por encima de los gobiernos y debe estar a favor de los años que se requiera tener, y no importa de qué partido, ni qué proyecto, ni quién lo realizó. Bueno, y doctor Cañizares, mire, tengo que irme a cambio dentro de poco, y usted hablaba acerca de cómo empezar a mirar esos aspectos que hay que abordar y darle prioridad. Y esto es importante porque al final estamos hablando de la sostenibilidad de un país, de la competitividad de un país que se debe ver reflejada a través de su educación y en su economía. Claro, y de cuán capaz son sus ciudadanos de asumir el reto. Hay algunas cosas que aquí se anunciaron con bombo y platillo, como la idea de traer a Panamá la industria de los semiconductores. Eso lo hablamos la vez pasada. Y la principal pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es, sí, ¿y quién va a ocupar esos puestos? Porque eso requiere de un nivel técnico importante. Como sea, inmediatamente uno entiende que se necesita un nivel técnico en lugares donde en plazas, digamos, en el mercado laboral actual, todavía no se pueden llenar. Sí, ahí hay un tema que recuerden que todo lo que se refiere a transformación de la educación va a tomar años. Pero algo bueno que hizo este gobierno es que llevó a la Universidad Tecnológica y se firmó
un convenio con una universidad de Estados Unidos que es líder en esos temas para que se vayan a estudiar doctorado. Eso no va a ser de una vez, Claro. eso va a tomar tiempo y hay que establecer una hoja de ruta, planificar la hoja de ruta para el talento humano, es decir, ¿qué vamos a hacer para fortalecer? Tenemos que fortalecer las STEAM, todo lo que es ciencia, matemática, tenemos que becar gente a que vayan a estudiar más a otros países ya más desarrollados. Tenemos que establecer otros criterios de selección, tenemos que capacitar a nuestros docentes, a los formadores de formadores. Nuestros docentes es el techo. Entonces ellos deben ser los mejores capacitados y tenemos que dignificar la profesión docente, las competencias. Tienen que tener lo último que nosotros vamos en tecnología, porque hay nuevos escenarios de aprendizaje. Fíjense, hay nuevos escenarios del aprendizaje que yo les puedo hablar a 4 niveles. Al nivel educativo, a nivel político, a nivel social y a nivel estratégico. Si yo le hablo a nivel educativo, hay algo que se llama la responsabilidad digital. No lo digo yo, eso fue desarrollado por Google. ¿Qué es la responsabilidad digital? Tenemos que ser responsables de lo que escribimos. No podemos estar estableciendo ni diciendo en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación incentivando el odio. Claro. No se puede. Estas son cosas que no podemos hacer. Nosotros somos líderes de opinión pública. Entonces nuestros estudiantes nos están viendo. Entonces nosotros tenemos que establecer lo que es el pensamiento computacional. Usted tiene una computadora y usted se le daña, o cualquier estudiante que esté en noveno, décimo, 12º grado, se le dañó y ahí quedó. Pero si usted va a la Unión Europea, el estudiante abre la computadora y le cambia el disco duro si se le dañó. Eso se llama pensamiento computacional. Y eso es cambiar no solamente el paradigma, sino elevar, digamos, la ciudadanía a un nivel en donde, como usted ha mencionado en ocasiones anteriores, ya de ciudadanos globales. ¿Y por qué esto es importante? Porque Panamá depende su 70% del sector servicio, que lo hacemos a través de distintos servicios, claro, logístico, sector financiero y demás, pero dependemos en gran medida del mercado internacional. Es más, ni siquiera tenemos una moneda propia, porque el Balboa no es más que representativa. Entonces, desde 1904. Desde 1904, exactamente. Eso habla mucho de que Panamá nació con esa idea. Incluso nuestro escudo, doctor Cañizales, dice Promundo y Beneficio. O sea que de salida, nuestro país se ha caracterizado históricamente por ser un lugar que sirve al mundo y sus ciudadanos deben estar a esa altura. Y yo diría incluso más y preparados. Por eso mismo es que los nuevos escenarios del aprendizaje y en la educación, solamente le hablé a nivel educativo, ahora le voy a hablar a nivel político. Deberíamos desarrollar las competencias para la vida o todo lo que son las habilidades para la vida. Tenemos que preparar el trabajo del futuro. ¿Cómo va a ser? Ya cambió. Después de la pandemia los conceptos cambiaron y todavía hay gente que sigue anclado al pasado. No quieren entrar a la tecnología. Ahora hay una comunidad de aprendizaje. Ya estamos viviendo la revolución industrial 5, no la 4. Yo más adelante le voy a explicar eso, desde el 1, la 2, la 3, al igual que la educación 5. La gente no sabe qué es eso, ni la educación 1. Entonces, en lo social, estamos hablando de los aprendizajes dirigidos por estudiantes. Hoy día el docente, nosotros los profesores somos guías, somos orientadores. Nosotros guiamos los procesos de aprendizaje, ya no somos los únicos, la única referencia que existen. Estamos conectados a tutores, a escuelas. El aprendizaje es colaborativo, el aprendizaje es autónomo. Estamos viviendo la sociedad 5. Es decir, ya vamos por la 4ª y vamos a entrar a la 5ª revolución industrial. Y aquí estamos hablando de la primera del siglo XVIII. Bueno, y de eso podemos hablar a la vuelta, doctor Cañizales. Y esto me parece muy interesante porque en medio de una revolución o nos montamos al carrito y subimos el nivel y el estándar de vida de todos, o sencillamente hacemos como hemos hecho antes, que esperamos a ver qué pasa en el resto del mundo para nosotros actuar. Creo que nosotros tenemos hoy día la capacidad de empezar a soñar en ser un país como los del norte global, ¿no? Un país desarrollado, un país cuya economía se refleje en cada uno de los sectores y regiones, y no solamente se concentre en unos pocos y desigualdad. Usted hablaba de catalizador, haciendo referencia a la educación. Creo que eso va a ser importante. Pero bueno, nos tenemos que ir a un cambio comercial. No se vaya usted. A la vuelta seguimos con esta interesante conversación. Muy, muy, muy interesante porque nos permite tener un panorama un poco más claro de lo que necesita hacer
hoy nuestro país, que estamos en un proceso de transitorio, es una oportunidad también para implementar aquellas políticas necesarias para tener un lugar en donde podamos decir nos sentimos bien y en este país desarrollado que todos soñamos. Así que no se vaya, esto es Relax, ya volvemos. Desde la tarde seguimos con más de Relax. Tenemos un programa muy interesante, muy especial hoy. Está con nosotros el presidente de la think tank Trinca, que significa saberes en el dialecto emberá. Y pues permite esta convergencia de ideas y presentación de propuestas en un escenario en donde ya estamos empezando una transición, un nuevo gobierno que inicia a partir del 1 de julio. Por supuesto, hay muchas propuestas que se ha hecho también desde la sociedad civil y gremios, tanto empresariales y demás, para buscar resolver los problemas del país. Hablábamos en la primera parte un poco acerca de, en términos generales, ¿no?, aquellas cosas que hay que priorizar. Entre esas está el tema de la educación. Y doctor Cañizales, usted mencionaba el tema de las revoluciones y bueno, también compartíamos en el cambio el hecho de que hay muchas personas que han considerado migrar. El tema de la migración, que no es mala, creo que es un derecho que tiene el ser humano y que lo puede ejercer a su cabalidad, pero el detalle está en las razones. Creo que cuando se hace la lectura de las razones es cuando tenemos que, como país, encender las alarmas, porque ¿qué pasa con aquel ciudadano, aquella persona profesional que tiene los conocimientos que en lugar de ejercerlos en el país de origen, prefiere hacerlo en un país donde siente que se puede desarrollar más y deja su talento afuera? Entonces eso nos resta a nosotros competitividad. Entonces la respuesta natural sería mejorar las condiciones para los ciudadanos y para que cada uno de nosotros pueda desarrollarse. Y en ese sentido, la revolución, desde la quinta revolución, estamos en medio de una revolución que podemos aprovechar. ¿Cómo empezamos a aprovechar esta revolución viendo que países que lo hicieron en el pasado hoy son los que lideran, digamos, en términos de desarrollo humano y desarrollo económico? Nadie emigra de su país porque quiere. Es un tema doloroso y triste. Yo viví muchos años fuera de Panamá, yo he vivido en España, he vivido en América Latina, he vivido en Estados Unidos, por cuestión de trabajo y por estudio. Yo fui director en América Latina de una empresa de control total de calidad, cuando hacía mi doctorado en México. Entonces es importante tener claro que deben haber políticas públicas sostenibles, insisto. Nosotros en Panamá estamos viviendo una transición demográfica. Nosotros tenemos jóvenes, nuestro mayor bono, nuestro mayor tesoro, pero allá hay países como el continente asiático, el continente europeo, que ya su población envejeció. Y nosotros no estamos haciendo política pública para la juventud. Aquí más del 52% de nuestros jóvenes están desempleados. No hay una política pública. Y eso es lo que va a tener que enfrentar. Por eso es importante que estas cosas debe estar manejada por lo que es un plan estratégico, como por ejemplo todo lo que es tecnología emergente se van a tener que utilizar todo lo que es el pensamiento complejo, la capacidad de análisis que tengan para resolver problemas, y todo lo que van a tener que utilizar todo lo que es el aprendizaje virtual, sincrónico o asincrónico. Claro. Y la educación 5 y la web 5. ¿Por qué lo digo? Porque el mundo cambió antes de la pandemia. Cambió en el momento que Facebook cambió su nombre a Meta. Y eso es para adaptarse al nuevo ecosistema que está impactando el futuro y la forma de negocio, lo que es el metaverso. Miren, Microsoft adquirió una empresa que se llama Juego de Activación en más de $70 mil millones. ¿Por qué creen ustedes? Para entrar al juego del metaverso. Y la BMW creó una fábrica virtual de autos eléctricos. Y aquí, mientras estamos probando el 5G, si entra o no entra, ya China ya va por el 6G. Y lo que no nos damos cuenta es la importancia de la tecnología en el mundo y en los países para poder desarrollar. Es que hay 8 fibras ópticas que pasan por debajo y le vendemos a Uruguay, a Chile, el internet, todo eso, a través de esa fibra óptica, y ellos tienen mejor cobertura que nosotros. Ya los estudiantes, ya la juventud utiliza plataformas tecnológicas, eso hay que aprovecharlo. Hay que digitalizar todos los procesos administrativos para tener competitividad. Esta generación se expresa en sistemas virtuales, no solamente a través de las redes, a través de los estudios. Ellos se sienten cómodos con esta nueva modalidad. Tanto es así que hoy en día hay 39 profesiones relacionadas a la transformación digital.
No lo digo yo, eso lo dice la Escuela de Negocios y Tecnología de la Era Digital. Por ejemplo, el talento digital en este momento es la combinación de la tecnología, los datos y las nuevas metodologías de trabajo. Y esas funciones están buscando en la empresa aplicar precisamente estas tendencias. Por eso es que los trabajos relacionados a la transformación digital, hoy en día le están pagando mucho más dinero a esta nueva profesionalización, el director de innovación, el Chief Innovation Officer. Esa persona le están pagando hasta $10,000, $15,000. Otra es el director dominical, es una palabra que a lo mejor el público no está muy clara. Son aquellos que toman decisiones y están interrelacionados y que desarrollan y unen los departamentos para poder lograr objetivos comunes, que es aumentar la venta. El otro es el director de información, en lo que llamamos dirección de informática, con una nueva modalidad, y el director de tecnología. Fíjese cuáles estos trabajos que está creando la transformación digital, que deberíamos nosotros desde la universidad estar impulsando este tipo de profesiones. El especialista que le llama el decision thinking, esos son los especialistas de toma de decisión, son aquellos que ante mucha eventualidad y muchas variables, quienes toman la decisión en el momento oportuno. Una mala decisión en la empresa puede llevarla a la quiebra. Los especialistas en metaversos ya están contratando en muchos países. Ahora mismo están buscando 10,000 personas para trabajar en Meta y no le encuentran. Todo eso que estamos hablando de los semiconductores, esto no va a ser para Panamá en este momento. Se están creando las estructuras, pero hay que establecer mucho más, ir más adelante de lo que estamos haciendo. Todo lo que es especialista en blockchain, todo lo que son la inteligencia digital, todo lo que es la visualización de datos, y el especialista en CRM, eso es lo que es atención al cliente. Esas son las nuevas profesiones que hoy en día están pagando grandes sumas de dinero. Todos esos trabajos están creados por la transformación digital. Todo lo que es responsable de la transformación digital en cada empresa están nombrando personas enfocadas en ese sistema. Todo lo que son los científicos de datos lo están contratando, todo lo que son los programadores traders, todo lo que son los productos owner. Esas son las nuevas profesiones. Eso impactó a la sociedad y a la educación. Y aquí ya podemos entrar a analizar qué es educación 1 hasta llegar a la 5, porque creo que es un tema que muy poca gente conoce y es importante que lo conozca la sociedad panameña. Claro, y ahora, es importante porque las transiciones tienen un elemento social que es muy importante, y sobre todo cuando son disruptivas suele haber cierta resistencia al cambio, ¿no? Porque nadie quiere pasar de ese status quo. A mí me enseñaron así y esto es como lo he hecho toda la vida. Y ahora, ¿cómo hacemos ese cambio? Porque hay que empezar a romper paradigmas. Pero hay que preparar a la población para romper esos paradigmas. No es fácil. Si usted está acostumbrado todos los días a comer lo mismo, que le cambien la comida no es fácil. No, totalmente. Ahora, doctor Cañizales, porque en el tema muy puntual de la educación es como, pues, es una especie de hermetismo y como que tan complejo no poder hablar de hacer cambios radicales, porque de la noche a la mañana pareciera ser que, y ha sido uno de los talones de Aquiles, hay que decirlo, porque aquí los gremios por cualquier cosa salen a la calle a protestar. Y eso resta, por supuesto, porque nadie quiere que los estudiantes pierdan jornadas de clase. Y a veces hay que sucumbir a los deseos, pero mientras tanto, en Panamá hay colegios que ya están implementando una educación totalmente distinta a la del sector oficial. Y ahí entonces es donde realmente empiezan a generarse esas diferencias o esas desigualdades sociales de las que tanto se habla. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos están en la educación 4 o en la educación 3, no tanto en la 5. Pero es importante que entiendan el concepto y se lo voy a explicar. Cuando hablamos de educación 1, nos estamos refiriendo a un modelo tradicional en que la transmisión del conocimiento y del aprendizaje es solamente de tipo unidireccional. Es decir, el profesor es el que le enseña al estudiante para los logros de aprendizaje. Es unidireccional. El estudiante son entes pasivos, receptivos de la información, y memorizan y repiten y le hacen exámenes tradicionales. Esa educación 1 ya pasó. Nosotros estamos en otro nivel. Luego vino la evolución a la educación tipo 2. Esa se refiere a un modelo interactivo en que el estudiante
la transmisión del conocimiento para su aprendizaje es bidireccional. Ya no Claro. es el profesor o el docente que le enseña al estudiante, sino que el estudiante también le enseña al docente, es decir, es de ambas vías. Y eso permite mejorar la tecnología porque el estudiante adquiere un papel mucho más activo en el aprendizaje y fomenta las herramientas en línea, todo lo que los blogs, todo lo que son los wikis, las redes sociales. Y eso da motivo a que se desarrolle la educación 3. La educación 3 si hay una ruptura paradigmática en todo el proceso histórico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque hay diferentes tipos de aprendizaje y usted puede aprender en cualquier lugar y en cualquier tiempo, es decir, gracias a la tecnología, gracias a la plataforma tecnológica. Usted puede utilizar inclusive hasta el WhatsApp en grupos de 3, 4, 5 personas, como puede utilizar cualquier tipo de plataforma tecnológica. Entonces la tecnología es el centro de atención y se habla de alfabetización digital. Todos tenemos que entrar a aprender lo que es la alfabetización digital. Entonces tenemos la comunidad de aprendizaje en línea y recursos educativos digitales, es decir, que se desarrolla el pensamiento crítico, yo como persona, en las redes. Y aprendo a resolver problemas y a ser innovador y creativo. Entonces, esto da un salto a lo que es la educación 4. Y mire, yo le hago una consulta porque hoy se ha popularizado el uso de aplicaciones para aprender. Entre esas, incluso, una de las más famosas para aprender idiomas es Duolingo, que es una app que es muy interactiva y tiene, yo no sé cuánta gente yo conozco que utiliza Duolingo todos los días para aprender un idioma. Son herramientas que, claro, hace un par de años no existían, no eran muy costosas. Hoy son accesibles, son gratuitas y han resultado ser hasta efectivas para el aprendizaje. ¿Cómo empezamos a cambiar ese paradigma? Porque usted dice que estamos en una educación 3 o 4. Ya vamos en la 5, pero Panamá No, posiblemente Panamá, sí. debe estar en la 2 y algunos en la 3. Imagínense, ¿cómo empezamos a cambiar ese paradigma en donde incluso los modelos o yo le pongo un ejemplo también muy claro, la iniciativa de mi amigo Joel Batista con Ayudinga, que él empieza a los 14 años con esta idea de empezar a dar tutorías y grabarlas y ponerlas a disposición de todo aquel que la necesitara. Hoy por hoy, pues la Fundación Ayudinga, incluso en medio de pandemia, cuando el Meduca jugó su no papel estaba, protagónico. y no estaba preparado Meduca. O sea, entró al protagonismo, como usted dice, esta iniciativa de un muchacho que ni siquiera superaba los 22 años. O sea, entendiendo que la educación ya ha cambiado esos esquemas y que le permite al estudiante o a cualquiera que quiera aprender, ni siquiera tiene que estar en el sistema, porque al final, ¿cuál es el sentido de la educación? Pienso que facilitar el aprendizaje. A lo mejor yo me equivoco, no sé. Claro. Mire, el tema principal radica es que las distancias en la eficiencia académica han aumentado. La prueba PISA que se dio, la anterior a esta última, la del 2019, no esta la del año pasado, nosotros teníamos 3 años de diferencia en cuanto al nivel académico. Es decir, si un estudiante estaba en 12º grado, tenía un nivel de aprendizaje de alguien que estuviera en 9º. O sea, que no aprendía, no. Ahora, en esta última prueba aumentó la brecha. Son 5 años de diferencia. O sea, que es mucho más grave de lo que la sociedad cree. Por eso es importante que entiendan la evolución. Y el mundo va por la educación 5 y ya próximamente vaya a la 6 y nosotros a lo mejor estamos arrancando con la 3. ¿Cuál es la educación 4? Fíjense, yo le expliqué que con la 3 empieza todo el concepto de tecnología. Pero en la 4 se integran las tecnologías emergentes, es decir, se utiliza la inteligencia artificial, empieza el aprendizaje autónomo, todo lo que es la realidad virtual con el metaverso que le acabo de explicar. Eso cambia la forma de hacer negocio en el mundo. ¿Qué es el metaverso? Yo puedo estarle explicando una clase de historia y le puedo hablar de las pirámides de Egipto, como le puedo hablar de las pirámides de Teotihuacán en México, a través de unos lentes virtuales, en la cual me transporto y voy a ver todo como si estuviera en México. Ya las distancias se acortan, ya no tengo que estar allá. Son los procesos de aprendizaje, así son los laboratorios. Y es una comprensión como distinta, ¿no? Del mundo, claro, distinta a la que aprendería yo en un libro. Aquí no se dieron prácticas de laboratorio cuando tuvimos la pandemia. Países como Uruguay y Chile sí lo dieron porque tenían laboratorio de sus teléfonos inteligentes. Aquí no desarrollamos ese tipo de aplicaciones. Todo esto que le estoy explicando, en la evolución 4
el aprendizaje es autónomo. Además, se personaliza el aprendizaje a las necesidades individuales. Anterior a eso, que era, a usted le enseñan y se estandariza el aprendizaje. Todo el mundo aprende igual, ¿no? Somos personas individuales, tenemos una personalidad diferente cada uno. Pero ahora, con este tipo de evolución, el aprendizaje sí se puede hacer de una manera más individual, porque usted escoge cuándo aprende y a la hora. Yo hago mis clases, las subo a la red, el estudiante se le dice de qué hora, de 8 de la mañana a 10 de la noche va a estar el aula virtual. Usted puede subir, puede consultar el PowerPoint, puede hacer las tareas, ya no está estrictamente que tiene que estar a las 7 de la mañana y yo voy a pasar lista. Eso quedó en el pasado y todavía lo seguimos haciendo. Por eso es que hay que desarrollar esas habilidades del siglo XXI, todo lo que es el pensamiento crítico, todo lo que es la resolución de problemas, todo lo que son los métodos alternos de resolución de conflictos, todo lo que es la colaboración, creatividad, porque eso permite que el análisis de datos pueda mejorar el aprendizaje y se crean experiencias educativas más inmersivas y más personalizadas. Esa educación 4 se transforma con la educación 5, que es muy parecida. La única diferencia es que se utiliza más la inteligencia artificial y el aprendizaje debe ser colaborativo. Ahora aquí el aprendizaje es autónomo, o sea, está transformado por la experiencia educativa. Hay un enfoque de desarrollo integral de los estudiantes y se basa más en tecnologías con una educación mucho más humana, en que el rigor académico deja de perder protagonismo y se le da más protagonismo al aspecto de aprendizaje socioemocional. ¿Cómo se siente usted en el aula de clase? ¿Qué dificultad tienes en las matemáticas? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, ¿qué compañeros te puede ayudar y a qué hora? ¿Cuándo nos podemos conectar en grupo y practicar? Eso toma relevancia que no tenía antes. Un aspecto más pragmático también de la educación. Y más emocional y más humana. Por supuesto, porque ya nos tenemos que ver cómo... Estos son los principales resultados. Sí. Bueno, ayer escuchamos algo de lo que es la tecnología y cómo interactúa, ¿no? Porque al final estamos en un mundo en donde nos rodeamos de la inteligencia artificial que usted mencionaba, de distintas tecnologías que facilitan la vida del ser humano. Entonces la pregunta ahora obligada es ¿cuál es nuestro rol dentro de la sociedad? Porque incluso cuando antes dependíamos en gran manera de las capacidades de otros seres humanos, hoy estamos empezando a confiar más en las máquinas. Un ejemplo de lo que usted está diciendo es el maestro. Nosotros los docentes nos sentíamos los únicos que podíamos enseñar en el aula de clase. Yo agarro un docente ahora y lo agarro hace 1000 años y lo mismo. Entonces el estudiante ahora ya no es lo mismo. Mientras yo estoy hablando, mi estudiante están viendo a través de su teléfono celular si lo que yo estoy diciendo es real, porque lo están consultando en inteligencia artificial o en Google. Claro. Entonces ya no somos referente único, hay otra fuente. Por eso que hoy en día nuestra función como docente es de orientación, es de facilitación. Es que el estudiante, no somos tutores, es que los estudiantes aprendan por sí mismos a buscar la información, a ser más independientes. Bueno, yo lo que usted en algún momento mencionó fue también enrumbarlos, ¿no? A saber cómo pensar, porque creo que eso es debe ser el enfoque. ¿Cómo pensamos frente a una sociedad como la nuestra, en donde hay acceso a todo tipo de información, incluso en tiempo real, y a desarrollar un buen criterio? Porque ese es el otro aspecto, el no dejarnos llevar únicamente por el tema de las emociones. Creo que este es un tema un poco más complejo, ¿no? El hablar de esto en función de lo que significa hoy el tema de la educación, que no necesariamente... Porque veamos en el aspecto práctico del campo laboral, si lo queremos poner así, ¿no? De salir, desarrollarme, tener un título y encontrar un buen trabajo. Hay profesiones que no necesitan mi título por el sencillo hecho de que los sistemas informáticos están empezando a desplazar a las personas porque son más confiables y son más baratas. Eso es una realidad. Lo que usted está indicando es muy importante y en algún momento lo discutimos aquí con usted. Fíjense, hoy en día hay empresas que están desarrollando tecnología y programas donde están capacitando a jóvenes a que aprendan ese programa por 6 meses, 8 meses y terminan, y cuando se certifican le pagan $7,000 y no tienen que estudiar una carrera de ingeniería o de sistema. Esta es la nueva tendencia mundial. Inclusive Bill Gates le está pagando a una serie de estudiantes $200,000 para que no vayan a la universidad. Yo no sé si eso es bueno o si eso es malo, pero si crean un invento, lo patentizan y él es socio también. Yo creo que hay cosas más importantes en este momento. La importancia de la educación 5 radica que el enfoque es humano.
integra toda la tecnología de manera significativa y está centrada en el desarrollo humano y en habilidades sociales, emocionales y éticas. ¿Qué otras cosas importantes de la educación 5? Personaliza el aprendizaje. Todos somos únicos como personas, entonces no puede estar estandarizado el aprendizaje para todo el mundo por igual. Otra cosa que es importante, desarrolla la habilidad del siglo XXI, desarrolla el pensamiento crítico, la resolución de problemas, método alterno del conflicto, aplican conocimiento del mundo real, o sea, practican con la realidad. Claro. Y eso es lo que es el metaverso. El metaverso no es que está viviendo en otro mundo, sino que para allá va todas las empresas, para allá va todo el sistema educativo. ¿Usted ha escuchado que algunas carreras aquí en Panamá utilizan el metaverso, utilizan los lentes? No está. Eso es muy poco. Y lo interesante de todo esto es que incluso facilita el hecho de que uno viviendo y trabajando aquí en Panamá pueda hacerlo para una empresa que no está ubicada acá. O sea que el tema de la movilidad también tiene un papel interesante porque todo este tema de la tecnología que ha sido súper disruptivo está transformando no solamente el aspecto laboral, sino el social en todo su conjunto. Y es una forma de interpretar, ¿no? Y aquí nuestro rol como país, ¿no? Doctor Cañizales, escuchándolo, yo me ponía a pensar también cómo podemos nosotros aprovechar toda esta disrupción y dejar, digamos, esos temas de cómo mejorar la educación para llegar a un aspecto que o a un punto en donde ya ese modelo está desfasado, sino que podemos, yo pienso que tenemos como país, no sé, es lo que pienso yo, tenemos toda la capacidad del mundo como para pegar ese gran salto y hacerlo, o sea, sin esperar ir escalonadamente, ¿no? Sino pasar del punto en donde estamos y atrevernos a hacer una transformación radical. Sí, es que tenemos que unir a toda la sociedad panameña, fíjense, todos los estudios que se realizan en Panamá, la educación aparece en el 4º, 5º y 6º lugar. La educación debería ser el primer problema, debería ser la prioridad nacional del Estado. Bueno, eso le dice a usted un sentido, por eso es que la gente no analiza muy bien, hay problemas, hay dificultad en la síntesis. Usted le dice a un estudiante, léase el Don Quijote y tiene 20 minutos para decir una exposición, son 2 horas y está hablando, no tiene la capacidad de síntesis, no organiza su pensamiento, porque no utiliza los mapas conceptuales, que es tan importante. Nosotros trajimos a Novak en el año 2006, 2005. Uh-huh. Novak fue el creador de los mapas conceptuales y uno de los que desarrolló el CIMATUL. Estuvo con nosotros aquí en Panamá trabajando y lo donó en internet, que es gratuito. Cuando yo le digo a mis estudiantes que tienen que hacer mapa conceptual, en cada clase se quejan y al finalizar el curso lo agradecen porque en una hoja que ellos hagan de mapa conceptual están resumiendo a lo mejor 50 páginas. Esa es la capacidad de síntesis que necesitamos, esa es la competencia que debe desarrollar nuestro estudiante para aprender a leer, para aprender a entender, para comprender, para sintetizar y para analizar. Y me quedo con eso de los resultados. Creo que al final el método es importante, pero tenemos que evaluarlo a la luz de los resultados. ¿Cuáles son los que obtenemos? Y cómo es el perfil de nuestro estudiante panameño una vez finaliza cualquiera de los niveles, ¿no? Si tiene esas capacidades necesarias para poder integrarse a un mundo que no es el mismo de hace 10 años. Es un mundo totalmente diferente, con aspiraciones distintas y con condiciones, con competencias, con exigencias totalmente diferentes, y en esto nos sumamos todos. Claro, claro. Mire, yo voy a tratar de resumirle en 1000 años de historia la convergencia de la evolución entre la sociedad, la educación y la tecnología, lo que le hablé del 1, 2, 3, 4 y 5, en educación, en sociedad y en tecnología. En la época primitiva se desarrolla la primera sociedad que se llama Sociedad 1. Eran cazadores, eran recolectores, para vivir tenían que cazar. ¿Sí? Ahí estaba el Australopithecus, Pithecanthropus, el Homo erectus. Estoy hablando más de 1 millón de años de estar en la Tierra, este tipo de hombres que empezaron la evolución desde el punto de vista filogenético y ontogenético. Pero ya en los años de 1300 a.C., ya se empezó a hablar de lo que es la sociedad 2. Ahí ya se estableció una sociedad de tipo agrícola, ya el hombre empezó a sembrar el taladro de la tierra. Ya se dio cuenta de la importancia de sembrar para comer. Entonces ahí se desarrolla, a finales del siglo XVIII, viene la primera revolución industrial, que es cuando se da ese impacto, el desarrollo de la imprenta, la máquina a vapor,
Pero en el mismo siglo XVIII, al finalizar, se desarrolla, según mi punto de vista, la segunda revolución industrial es cuando se crea la electricidad. Eso da un paso avanzado grandísimo a la sociedad y empieza a evolucionar de una manera drástica y rápida. Ese fue el gran empuje. Ya en el siglo XX ya establecimos todo lo que es la sociedad 4, que es la sociedad de la información, que es donde deberíamos estar algunos países sí, otros no. Por ejemplo, usted sabe que los países que salieron mejor en la prueba PISA son los países asiáticos. De los 10 primeros puestos, 6 eran de los países asiáticos: Singapur, Shanghái, China. Solamente estaba Canadá como país americano. Todos los demás fueron asiáticos, porque ellos han desarrollado todo lo que son las STEM y otro estilo diferente de aprendizaje en sus estudiantes. Esto sí es serio, estudiar es una cuestión seria ya. Y entonces vemos que esta tercera revolución que se da en el siglo XX es la sociedad de la información. Y ya en este siglo XXI actual que estamos viviendo está la sociedad 5, está la educación 5 que convergen, y está la sociedad del conocimiento, y aquí donde se desarrolla todo lo que es los blockchain, big data, inteligencia artificial. En vez de decir voy a cerrar la inteligencia artificial para que nuestros niños no lo utilicen, hay que regularlo. No podemos pelear con la tecnología, sería tener de ventaja con los países industrializados, con los países de la Unión Europea. Es tan simple como regularlo por hora y supervisarla. O sea, comprenderlo en todo en su conjunto, cuáles son sus beneficios y también cuáles son sus riesgos, ¿no? Cada niño en la India desarrollaron una tablet. Una tablet, cada niño tiene una tablet y la utilizan para su proceso de aprendizaje. Yo hice algunos estudios aquí en Panamá durante la pandemia, en sitios, y demostramos en esta investigación que nuestros estudiantes saben utilizar teléfono celular, saben bajar y subir música, saben hacer videos, pero no saben utilizarlo para hacer sus tareas, para la educación. No saben utilizar el Excel. O sea, ¿cómo sacarle ventaja a eso, no? Entonces significa que nosotros tenemos que hacer política pública y tenemos que orientar a esta juventud de cuáles son las cosas que se deben hacer para ser exitosos en la vida. Claro que sí, doctor Cañizales, la verdad le agradezco. Hoy nos tomamos una hora, creo que nos queda corto todavía tener una hora para hablar de todos estos temas, pero por supuesto de aquí el próximo martes estaremos analizando estos y más temas muy interesantes, porque hay que ver desde dónde venimos y cuál ha sido nuestro recorrido para entender el resultado que estamos obteniendo, porque sí, podemos decir que no se está haciendo las cosas bien, no se están haciendo las cosas como se deben, pero hay que entender por qué y qué cosas hay que mejorar y qué cosas hay que cambiar, y es lo importante, es lo que llama la atención también de la Think Tank Trinca, porque bueno, la idea es tener un espacio para poder generar ideas. Claro, en la próxima sesión voy a traer las redes sociales de Trinca porque me han estado preguntando, hay gente que me para en la calle que ve el programa. Ajá, claro. Y me han estado preguntando, pero le puedo dar el Instagram mío en este momento, es Dr. Miguel Ángel Cañizales. Todos los días yo subo información sobre educación y hacemos docencia. La idea es hacer docencia al país para que tengamos conciencia en la problemática que estamos viviendo, y si no entramos a resolver esos problemas, ¿cuál va a ser la consecuencia del mañana? Claro, Que ya es hoy. Y no hay un mejor momento que este, ¿no? Estamos en una etapa transitoria y se pueden hacer los cambios necesarios como para que el país realmente tome el camino y el rumbo que necesita, y como lo dije, pienso que tenemos toda la estructura como para poder sacarlo adelante, y la voluntad, ojalá que sí, la voluntad ciudadana es importante. Eso va a depender de todos los panameños que hagamos cumplir y hagamos que la educación sea un tema de política pública, y apoyemos el COPEME y al nuevo gobierno para que pueda trabajar y mejorar la educación, pero con los gremios docentes, todos los gremios y los directores de escuelas oficiales y los administrativos del Ministerio de Educación. Claro que sí. Doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de la Think Tank Trinca, gracias por acompañarnos. Oye, de verdad que siempre es un gusto. Quisiera yo quedarme todo el resto de la tarde hablando, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Así que aquí estaremos el próximo martes, si Dios lo permite. Muchas gracias y un saludo especial a todos los radioescuchas, y esperemos seguir continuando aportando al país a través de Trinca. Así será. Oiga, nos vamos a un cambio comercial, son las 4 de la tarde. En breve pues venimos con más nuestra segunda parte de Relax, aquí por Radio Ancon.